los escritores. Pues estamos iniciando aquí la entrevista con el escritor Ignacio Mondaca Romero. Él es presidente de la Sociedad de Escritores, Asociación Civil, Escritores de Sonora. Escritores de Sonora, AC, Asociación Civil. Bienvenido, Ignacio. A ver, platícanos de la asociación primero. Gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Me llama mucho la atención el título de este programa. ¿Por qué? A ver. Confieso que he leído y me entusiasma ya de entrada, ¿no? Pero bueno, te agradezco la invitación y me da gusto compartir con tu público porque Escritores de Sonora es una agrupación que está organizando la quinceañera. Es decir, estamos ya cumpliendo 15 años de organizar el Festival de la Palabra. Pero antes de que entres a este evento, que es un evento coyuntural y me imagino que anual lo hace, ya llevan 15, háblanos un poco de la Asociación Civil Escritores de Sonora, Ignacio. Muy bien, pues mira, un día se reunieron en un café un grupo de escritores y empezaron a ver que los escritores sonorenses somos unos ilustres desconocidos, ¿no? Es decir, vivimos en un país y particularmente en un estado donde se lee poco. Entonces, hablar, por ejemplo, de Armida de la Vara, de Emma Dolujanov, de Abigail Bojorquez, a veces suena muy lejano para el público, para la gente común y corriente, ¿no? Y bueno, que son sonorenses. Así es. Y es grandes escritoras y escritores. Muy distinguidos. Entonces, este grupo de escritores se propuso crear una agrupación que fomentara, primero, la literatura sonorense y, en segundo término, el hábito por la lectura. Entonces, básicamente digamos que son las piedras angulares de esta asociación: fomentar la literatura escrita por sonorenses y, al mismo tiempo, ir creando nuevas comunidades lectoras. Eso digamos que fue el punto de arranque y a partir de ahí se pensó en el Festival de la Palabra. El Festival de la Palabra tiene un apellido y es Encuentro de los que escriben con los que leen. Esto de alguna manera distingue un poquito a otros encuentros de escritores, porque... Que es de escritores con escritores, ¿no? Sí, que está muy padre, ¿no? Que es muy suave, pues sí, pero hablas con tus pares ahí, con los que... Se lee obras, se platican proyectos y todo, pero ya a la hora de que empezamos a ver que había decenas de clubes de lectura, decenas de salas de lectura, y que empezamos a convocarlos y a reunirlos y a interactuar con ellos y ellos con los propios grupos lectores. Entonces se creó una dinámica muy sabrosa, ¿verdad?, en beneficio del libro y de la lectura, de tal manera que pues en el curso de estos 15 años, ¿verdad?, se han logrado, creo yo, cambios importantes en los perfiles lectores. Desde luego falta mucho por hacer, pero si ya nos ponemos a ver que en Hermosillo abrió la librería Gandhi, abrió la librería Porrúa, bueno, pues nos habla esto de que se está creando un mercado lector, ¿verdad? De otra manera no sería posible. La Feria del Libro de Hermosillo y otras ferias a nivel estatal han evolucionado y esto pues ha traído grandes beneficios, ¿verdad? Ahorita quizá lo que falta es cómo introducir esta dinámica en el sector educativo. Y esto ha sido una batalla de escritores de Sonora en los últimos años, porque a partir de 2014 se promulgó la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Sonora. Sin embargo, pues no se ha puesto en marcha esta ley, como otras que tenemos que están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Pero en este caso se trata de una ley muy importante y además muy generosa, porque establece la creación de un Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y el Libro y se propone crear un diagnóstico que no existe de cómo está la situación lectora en nuestra población, hablando de la entidad, ¿no?, hablando de Sonora. Y por otra parte, daría paso a la creación de nuevos recursos.
tanto para alimentar un desarrollo de la industria editorial local, como también una producción de libros que iría directamente a un público lector, que será en un futuro el público lector que estamos buscando. Que estamos buscando. Y esos son los que están ahorita en el sector de educación básica. Exactamente. Fíjate, yo creo que es el sueño de todo escritor, ¿no? Encontrarse con el que lee, o con quien lee, ¿no? Claro, el encuentro en el que se piensa normalmente es pues alguien que va a ir a una biblioteca y va a encontrar tu libro, o va a ir a una librería, va a encontrar tu libro, ahí está el encuentro, ¿no? Y es un encuentro tan maravilloso que el libro pudo haberse escrito hace 100 años, o hace 200 años, y se vuelve a dar el encuentro, ¿no? Eso es muy interesante. Por eso fíjate que aquí la verdad tuvieron un acierto en sí mismo. Formar la sociedad de escritores es un acierto, y luego este encuentro de los que escriben con los que leen, porque finalmente, bueno, pues mira, lo de la escritura, pues tú ahorita platícanos, ¿no? Pero pues el escritor pues siente la necesidad de escribir, pero finalmente lo hace pensando en un potencial lector, ¿sí? Por eso es que hay quienes escriben para niños, o para jóvenes, o para mujeres, o para etcétera, etcétera. Siempre se piensa, aunque es un impulso vital el escribir, este es un gran acierto. Entonces, eso significa, Ignacio, que Escritores de Sonora, esta asociación civil, tiene al menos 15 años. Sí, de hecho la asociación tiene 16, 16 ¿no? tendría. 16 años tiene que y al siguiente año hicieron el encuentro. Fíjate que un grupo de escritores, ahorita que dices, escriben para niños, está el caso de Esteban Domínguez, que es un escritor muy exitoso de cuento para niños y para adolescentes. Y él y otros escritores, Gloria Barragán, José Luis Barragán, Ernesto García Núñez, se plantearon esta idea de formalizar una agrupación, porque ha habido intentos por hacerla, pero sostener una agrupación civil no es fácil. Y no es fácil también con artistas en general y con escritores, porque de alguna manera la creación tiene algo de solitario muy necesario, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, fíjate, el escritor también tiene un papel social importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el escritor escribe para ser leído por una comunidad, ¿no? Y claro, busca tener un amplio margen de lectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si no tienes una comunidad lectora? ¿Qué es lo que pasa si México es un país que lee poco? Fíjate, veamos unas estadísticas, así para darnos una idea. Según las estadísticas que ha hecho Naciones Unidas y también las que ha hecho el INEGI y otras instituciones, con la Culta en su momento, ahora Secretaría de Cultura, ¿verdad? En México se lee en un promedio de 3,5 a 4 libros por año por individuo en edad lectora, ¿no? Entonces, nosotros estamos por debajo de Cuba, estamos por debajo de Chile, de Argentina. De Japón ni se diga. Bueno, si nos comparamos ya con el primer mundo, el llamado primer mundo, en Japón se leen 22 libros al año. Promedio. En Estados Unidos se leen 18 libros, fíjate, los gringos leen mucho más que nosotros. Y países europeos pues tienen un promedio de 20, pero Finlandia, Holanda tienen 25, 28 libros que se leen al año en promedio. Entonces, o España, ¿no? Tienen una gran vocación lectora, ¿verdad? Y nosotros vamos un poquito a la saga. Vamos a ver ahora el caso de los estudiantes. Según los últimos resultados de la prueba Planea, cerca del 70% de nuestros estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria tienen deficiencias lectoras. Entonces, aquí el papel de los escritores es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la palabra, ¿verdad? Y nosotros al momento de estar escribiendo estamos pensando, como decías, en un lector potencial, en alguien que tiene que comprender a través del código de la escritura la idea que estamos desarrollando, sea poesía, sentimiento, sea narrativa, sea crónica, ¿no? Ficción o no ficción. Y ¿cómo hacemos para que tengamos una población estudiantil con capacidad de descifrar el código de la escritura? Ese es el punto. Entonces ahí es donde nosotros dijimos, bueno, vamos a interceptar a los grupos de lectores organizados, a los mediadores de lectura, a los promotores de lectura,
a los bibliotecarios, a los profesores interesados, ¿verdad? Y entonces se empezó a hacer... Que de alguna manera son esfuerzos dispersos, pues. Existe mucho en Sonora eso. Empezamos a ver que había, y manejó este término yo, los clubes de lectura son clandestinos porque nadie los conoce. Sí. Y entonces de repente nos damos cuenta que en el INEGI hay un grupo de 100 gente que participa en Literapia, un club de lectura. El Colegio de Contadores Públicos de Hermosillo tiene un excelente club de lectura que tiene más de 10 años funcionando mes tras mes sin parar. Y así como ese te encuentras grupos de señoras lectoras, ya no digamos de profesores, ya no digamos de los mismos clubes de estudiantes de lectura, y así fuimos encontrando en los diferentes municipios esta vocación lectora. Entonces, hacen falta libros. Sí. Sin duda, sin duda. Estamos platicando con Ignacio Mondaca Romero, él es el presidente de Escritores de Sonora. Y pues está ahorita, yo le dije, pues habla primero de Escritores de Sonora, porque pues algunos van a decir, parafraseándote, Ignacio, pues es clandestino. ¿De dónde salió? Yo, afortunadamente un buen amigo, el profesor José Guadalupe Montaño, me hizo llegar vía mensaje la invitación, y dije, no, pues le digo, pues pásame el contacto porque necesitamos hablar con esa gente, güey. Y ahora vamos a aterrizar, Ignacio, en el evento propiamente, para que nos platiques e invites a la gente. Pero antes queremos hacer una pausa musical, ¿sí? Para que escuchar de nuevo a José José. Esta es una canción que a mí en especial me gusta mucho. Me gusta mucho, y me gusta mucho dedicársela a una persona que ella sabe a quién. Digo, ni modo, pues ni modo, o tú o yo. ¿Sí? Voy a poner las cadenas en ti, ni modo. ¿Sí? Lo siento mucho. Lo siento mucho. Escúchenla, verán, y van a saber por qué. ¿Sí? O tú o yo.